Bueno, nuestro asesor, nuestro experto Alberto Chan, al que damos nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal te encuentras, Alberto? ¿Estás tenso, como alguno de nuestros contertulios, por este periodo o no? Bueno, a ver, yo creo que la declaración de la renta no creo que le haga gusto a nadie hacerla. Al fin y al cabo, aunque salga a devolver o a pagar, al final es un tema burocrático, a mí lo decían mucho. La mayoría contrata a un gestor simplemente porque hay muchas leyes, cada año se ponen unas, se quitan otras, y lo mejor es que siempre esto lo pueda llevar una persona profesional para que estar siempre con todo en regla ante el fisco. De todas maneras hay que elegir bien a ese profesional, porque luego responsabilidad cero. Es decir, el desconocimiento de la ley no implica el cumplimiento. Y entonces, bueno, esto que me lo dijo mi asesor, esto que es muy habitual escucharlo, pues que no pasa. O sea, hay que contratar concienzudamente a ese asesor donde ponemos la confianza y nuestro patrimonio el que le tenga. Alberto, que hoy arranca, decíamos, ese periodo, para los que lo hagan a través de internet, ese borrador se abre hoy. Esa campaña para la atención telefónica el 7 de mayo y para la presencial el 3 de junio, ¿no? Está así hasta julio. Correcto, es decir, hoy desde el 3 de abril hasta el 1 de julio hay el margen de tiempo para presentar la declaración de la renta. Es verdad que en mayo se puede hacer telefónicamente con la ayuda de Hacienda, y aquellos que quieran ir presencialmente a la agencia tributaria para que les ayuden físicamente, tienen que solicitar a finales de mayo, y desde el 3 de junio, durante todo ese mes, pueden hacerlo presencialmente allí. Oye, ¿qué tendríamos que saber los ciudadanos en esta campaña? ¿Hay alguna particularidad importante que reseñar? ¿De qué les podemos avisar? Sí, hay una parte clave y que todo el mundo lo debe conocer, es decir, oye, ¿tengo la obligación o no tengo la obligación de presentar la declaración de la renta? Desde el punto de vista de la ley nos dicen que si ingresas menos de 22.000 euros no tienes la obligación de hacerlo, y si tienes dos pagadores, imaginemos, pues por un lado cobro 16.000 euros por un salario, pero me despidieron, entré en otro y el segundo pagador me ha pagado más de 1.500 euros, ahí el umbral es 15.000 euros. Entonces ahí sí que tendríamos que volver a hacerlo. Ahora bien, os voy a dar una regla general que ayuda a todo el mundo. Cuando Hacienda te dice que no tienes la obligación de presentar la declaración de la renta, quiere decir que la mayor parte de la gente que la presente le va a salir a devolver. Cuando es obligatorio presentarla es porque la mayor parte de las declaraciones de Hacienda te va a salir a pagar. Esto es como regla general. Entonces, cuando una persona dice, yo como no tengo obligación de hacer la declaración de la renta, mejor porque así no la tengo que hacer, etc. No, cuidado, porque probablemente por las retenciones que nos hacen en el salario, si haces la declaración te salga a devolver. Es que los ciudadanos, Alberto, adelantamos, lo apuntaban también aquí, Paco. Correcto. Creo que decía, adelantamos, lo que luego, si tienen a bien, nos devolverán. Claro, la declaración de la renta al fin y al cabo es que todo el español, cuando va cobrando los diferentes ingresos, ya va adelantándole al Estado que se financie. Y luego viene la declaración de la renta, que es como decir, bueno, al que ya le saqué, si no ha cobrado suficiente, no le voy a sacar más. Pero al que ya le saqué, si ha cobrado por encima y tiene el capricho, no sé, de prosperar en la vida, pues le toca el segundo triturador fiscal. Oye, eso es un poco cómo funciona. ¿Esto pasa solo en España? ¿Spain is different? En derecho comparado con el resto de países europeos. No, a ver, normalmente el funcionamiento suele ser similar. Ahora bien, otra cosa son los tramos, es decir, los tramos de tipos impositivos que tenemos en España sí que es verdad que tienden a ser de los más altos, sobre todo para rentas altas en ese aspecto. Y sí que hay un tema aquí que se tiene que contar. Muchas veces el gobierno habla de la presión fiscal, ¿vale? Que la presión fiscal, y se alega un poco que hay que subir impuestos, porque la presión fiscal en España no es de las más altas de Europa, aunque estamos en un ranking alto. Pero la diferencia es que la presión fiscal, siempre lo destaco estos medios, tiene que ver de cuánto recauda, de alguna manera, el Estado de impuestos en comparación al Producto Interior Bruto. Que esto para un ciudadano de a pie es, mira, me estás hablando chino. La clave fundamental es el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es cuánto de porcentaje de tu salario, de tus ingresos, pagas en impuestos. Y aquí, curiosamente, en el esfuerzo fiscal estamos en el top 3 de Europa. ¿Top 3 de Europa? Aquí donde realmente...
Correcto. Es decir, aquí es donde realmente nos damos cuenta, hablando claro, es decir, cuando una persona ingresa 30.000, o ingresa 40.000 euros, o ingresa 25.000, ¿cuánto se me va en impuestos? Porque no es lo mismo, cuando podemos hablar muchas veces, no, es que los países nórdicos tienen unos ingresos más altos. Sí, pero todo el mundo entiende que los primeros, digamos, 20.000 euros son para vivir. Es decir, no hay lujos los primeros 20.000 euros de vida. No es lo mismo pagar un porcentaje cuando ya tengo unos ingresos altos, donde esos ingresos adicionales pues te pueden permitir tener un nivel de vida superior o no, pero lo que es el nivel de vida habitual, ¿vale?, está más que cubierto. El problema es cuando, tal como lo tenemos aquí, un gran porcentaje de impuestos se va para el Estado y las personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Absolutamente. Es que te entendemos siempre también, no sabes lo que nos alegra. Antes de despedir, Alberto, si queréis preguntar algo, Jesús. Buenas tardes, Alberto. La pregunta es... Buenas tardes. ¿Me puedo fiar del borrador que me mandan? ¿Ves? Por eso está tenso. El borrador, claro. Sí, el borrador es curioso porque el borrador no recoge todo, ¿vale? Sí que recoge normalmente todo lo que son rentas de trabajo, lo que es el famoso salario. Ahí sí que aparece normalmente. Ahora, imaginemos por un momento que tenemos unos ingresos no habituales, ¿vale? Por lo que sea. Porque hemos vendido una vivienda, porque hemos vendido unas acciones. Ahí sí que tenemos que tener nosotros ser conscientes de decir, mira, he vendido unas acciones, he cobrado un dinero, ver si está reflejado. Porque si no está reflejado, es verdad que es cuando tenemos nosotros que aportar esa información. Siempre hay que tenerlo siempre en cuenta. Como os digo, el borrador no os fiéis porque, aunque la mayor parte de los borradores sí que vienen de lo que hemos ingresado, viene todo, muchas veces, sobre todo, como digo, por esos ingresos que no suelen ser muchas veces constantes, pueden que no estén reflejados. Y dentro desde el punto de vista de consejos a la hora de intentar tributar lo justo, no es menos, simplemente lo justo, hay que tener en cuenta que todo el mundo, por ejemplo, que invierte en acciones, si hemos vendido unas acciones que tenemos en beneficios, las acciones se compensan. Es decir, imaginemos que hemos ganado 5.000 euros en unas acciones y al final de cada año tenemos unas acciones que estamos perdiendo 2.000 euros, ¿vale? Si no hacemos nada, se va a entender que hemos ganado 5.000 neto, aunque a lo mejor hemos dicho, es que yo he ganado 5.000 pero estoy perdiendo 2.000 en otras. Entonces lo más aconsejable es que esas acciones que estamos perdiendo, sobre todo el último mes del año, las vendamos para hacer lo que se llama la compensación de pérdidas. Es decir, he ganado 5.000 por un lado, pero he perdido 2.000 por otro, vale, entonces mi beneficio es 3.000, no 5.000. Claro, pero que conste... Y si sale a perder, claro, y si sale a perder son 4 años para poder compensar. Si por lo que sea, oye, no nos fue bien y hemos invertido, hemos perdido 4.000 euros, ese año no vamos a pagar impuestos. Pero es que si el año siguiente hemos ganado 3.000, tenemos esos 4.000 euros que podemos compensar durante 4 años. Bueno, están diciendo, anda, mira, claro, no, si está, es que... esto solo lo saben los expertos. Ponga usted un chan en su vida, ponga un chan en su vida. Para ya terminar, porque tenemos que hablar de más temas, aunque este es crucial, la declaración de la renta, Alberto. Y como no somos valencianos, ni vivimos en la Comunidad Valenciana, no tendremos deducciones fiscales, por ejemplo, por la salud bucodental. Por ir al gimnasio. Por ir al gimnasio, claro. Por unos cristales graduados, Paco. En La Rioja también, que tenemos, en fin, que estos son unas deducciones que tampoco figuran un poco al hilo de lo que planteaba Jesús en los borradores. Despedimos a Alberto, Mili, si no tenéis Alberto, como nada, eso. Crucial que preguntarle, pero no tardará en volver a entrar. Muy rápida sería, si Alberto he leído, ¿sigues por ahí, Alberto? Sí, sigue. Vale. Escondidito, pero sí. Que no te veía. He leído que desde que este gobierno existe, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, se han incrementado 69 impuestos, aparte de cosas que se han inventado o que se van a inventar a partir de ahora, como la solidaridad con las pensiones y todo esto. ¿Esto es cierto o es propaganda? Claro. Sí, no, es totalmente cierto. Es decir, porque una cosa es que podemos hablar del IRPF, pero lo que son los impuestos indirectos, es decir, cualquier tipo de impuesto que incurramos nosotros en un gasto, ¿vale? Que el hecho en sí de, oye, yo tengo un uso de mi dinero y ahí me han puesto un impuesto adicional. Esto no viene reflejado como tal desde el punto de vista de cuánto pagamos los españoles por IRPF, porque la clave, vuelvo a decir aquí, es el esfuerzo fiscal. ¿Cuántos impuestos pago en global sobre mis ingresos? Y ahí vamos a ver que son más, efectivamente, de los que se van poniendo. Uno de ellos, esto de la
supuesta solidaridad, que hasta que yo sabía en el colegio, la solidaridad es voluntaria. Cuando te lo imponen... Creía que ibas a decir, empieza por uno mismo. No, efectivamente, de solidaridad no tiene poco. Es verdad. Gracias, Alberto Chan, de verdad, un auténtico placer como siempre. Cuídate.